Hola a todos. Hoy vamos a revisar un tema que sí o sí es preguntado en el EUNACOM, el síndrome del túnel carpiano. La idea es ir directo al grano, a los conceptos de alto rendimiento que necesitan saber para el diagnóstico y el manejo. Así que, vamos a ello. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir el camino lógico que haríamos con un paciente. Primero, ¿qué es y quiénes tienen más riesgo? Después, ¿cómo llega el paciente? O sea, la clínica. Luego, ¿qué maniobras hacemos en el examen físico? ¿Cómo lo confirmamos? ¿Cómo lo manejamos? Y al final, un súper resumen con las perlas para el EUNACOM. Listo, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el síndrome del túnel carpiano? Para entenderlo bien, hay que cachar la fisiopatología y quiénes son los que más sufren de esto. A ver, el concepto central, y esto es fundamental, es que el STC es la neuropatía por atrapamiento más frecuente. Lejos. El problema, como dice ahí, es la comprensión del nervio mediano. ¿Y dónde? En el túnel carpiano. Piénsalo como una caja que no se puede estirar, es inextensible. El piso son los huesos del carpo y el techo es el ligamento transverso. Entonces, cualquier cosa que aumente lo que hay adentro o que achique la caja va a terminar apretando el nervio. Así de simple. Y bueno, ¿qué cosas provocan esto? Hay factores obvios, como los mecánicos por trabajos repetitivos. Pero para el examen, ojo con las condiciones médicas asociadas. Esto es pregunta clásica. El embarazo por la retención de líquidos. La artritis reumatoide por la inflamación de la sinovial. El hipotiroidismo por el mixedema. Y la diabetes, porque el nervio de por sí ya está más sensible. Estas asociaciones hay que manejarlas sí o sí. Perfecto. Ahora, vamos a la consulta. ¿Cómo se presenta el paciente? Hay que recordar siempre que el diagnóstico del túnel carpiano es, en esencia, clínico. Todo, pero todo parte de una buena historia. Y si hay una sola cosa que se tienen que llevar de esta revisión es esta. El síntoma clave, el más característico, el que nos gruta túnel carpiano, son las parestesias nocturnas, que el paciente se despierte en la noche por la mano dormida. Esto es lo que van a escuchar, textual. Doctor, sabe que me despierto en la noche con toda la mano acalambrada, dormida, y tengo que sacudirla así para que se me pase. Esa frase es oro. Describe perfectamente los síntomas nocturnos y lo que conocemos como el flick sign, ese gesto de sacudir la mano. Es una imagen clínica súper potente. Ahora, es importantísimo entender que esto progresa. Al principio, lo que manda son los síntomas sensitivos. El hormigueo, el adormecimiento, en el territorio del nervio mediano, o sea, pulgar, índice, medio y la mitad del anular. Pero si la compresión sigue y sigue, aparecen los problemas motores. El paciente dice que está más torpe, que se le caen las cosas, y el signo de máxima alerta, el más grave, es la atrofia de la eminencia tenar. Ver ese músculo del pulgar hundido nos dice que el daño ya es crónico y severo. Mal pronóstico si no actuamos. Ok, tenemos la sospecha clínica altísima por la historia. Ahora vamos a meter las manos. Pasamos al examen físico para confirmar con las maniobras de provocación clásicas. La primera, y un clásico de clásicos, es el signo de Fallen. Le pedimos al paciente que flexione las muñecas al máximo, dorso con dorso, por 1 minuto. Si con eso aparecen las parestesias, es positivo. Y el dato clave aquí para recordar es que es una prueba muy específica. Después tenemos el tinel. Es simple. Percutimos suavemente sobre el trayecto del nervio mediano en la muñeca. Si el paciente siente como un corrientazo que se irradia a los dedos, ¡pum! Tinel positivo. Nos habla de que el nervio está irritable. Y una tercera que no se nos puede olvidar es el test de Durkheim, o test de compresión del carpo. Aquí uno mismo presiona de forma directa y firme sobre el túnel carpiano por unos 30 segundos. ¿Por qué es importante esta? Porque se considera de las pruebas más sensibles. Si Fallen es específico, Durkheim es sensible. Muy bien. Ya tenemos la historia, tenemos el examen físico, la sospecha está súper fundada. Ahora, la pregunta es, ¿necesitamos algo más para confirmar el diagnóstico? ¿Pedimos algún examen? Y aquí viene un punto clave, muy práctico. Para la gran mayoría de los casos, con una clínica de libro como la que hemos descrito, el diagnóstico es clínico. Y punto. Es suficiente. Ahora bien, el gold standard, el examen que nos da la certeza absoluta, es el estudio electrofisiológico, la electromiografía con velocidades de conducción. ¿Para qué sirve? Bueno, no solo confirma el diagnóstico, sino que nos dice qué tan severo es el daño y, muy importante, nos ayuda a descartar otras cosas, como por ejemplo, una radiculopatía cervical que podría dar síntomas parecidos. Ok, diagnóstico listo. Hablemos del manejo. Y la palabra clave aquí es escalonado.
No se trata igual a todos los pacientes. El tratamiento se ajusta según la severidad del cuadro. Básicamente, la estrategia tiene dos grandes escalones. Empezamos siempre o casi siempre con el tratamiento conservador. Y la cirugía se reserva para situaciones bien específicas, ya sea porque lo conservador no funcionó o porque hay signos de gravedad desde el principio. Veamos el primer escalón, el tratamiento conservador, para casos leves a moderados. Y aquí, la medida número 1, la más importante, la primera línea de tratamiento es la férula de muñeca en posición neutra para usar en la noche. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque evita la flexión de la muñeca al dormir, que es cuando más aumentan los síntomas. Además, podemos indicar AINES para el dolor, modificar actividades de riesgo y a veces una infiltración con corticoides puede dar un alivio súper rápido, aunque no siempre es definitivo. Ahora, vamos al segundo escalón, la cirugía. Y estas indicaciones tienen que sabérselas de memoria porque son pregunta de examen segura. ¿Cuándo operamos? Primero, si el tratamiento conservador bien hecho por 3 a 6 meses fracasa. Y segundo, y esto es lo más importante, si ya hay daño motor. Es decir, si el paciente tiene debilidad o peor, si tiene atrofia de la eminencia tenar. Esos son signos de alarma, son indicaciones absolutas de cirugía para descomprimir ese nervio antes de que el daño sea para siempre. Y para cerrar, vamos a hacer un repaso final, un resumen con los puntos clave, lo que no se les puede olvidar de cara al Lunacon. Aquí está todo lo que hemos conversado en modo ultra resumen. 1. Es la compresión del nervio mediano. 2. El síntoma que manda son las parestesias nocturnas. 3. Las maniobras que hay que saber son Fallen y Tinel. 4. Si ven atrofia tenar, eso es igual a severidad de indicación quirúrgica inmediata. 5. El diagnóstico es principalmente clínico, pero el gold estándar es la electromiografía. 6. La primera línea de tratamiento es la férula nocturna. Y 7. La cirugía queda para los casos que no responden o que ya tienen daño motor. Con esto tienen el 90% del tema cubierto. Y para que se queden pensando, les dejo esta pregunta, que en el fondo resume la decisión clínica más crítica en esta patología. Imaginen que están en la consulta, frente a un paciente con toda la clínica del síndrome del túnel carpiano, y al examinar la mano ven una clara atrofia tenar. ¿Cuál es la conducta a seguir en ese preciso momento? La respuesta a esa pregunta define el manejo correcto y el pronóstico de ese paciente.